Muy buenos días tengan todos ustedes. Bienvenidos sean a Cristo en nuestra familia. Hoy, domingo 16 de julio del año 2023. Como siempre y cada semana, le damos gracias a Dios por permitirnos tener la oportunidad de poder convivir, aunque sea de manera virtual. Le damos gracias al Señor porque Él ha sido bueno. Le damos gracias porque su palabra dice que su misericordia para nosotros es nueva todos los días. Le damos gracias por todas y cada una de las bendiciones que el Señor ha derramado sobre la vida de todos y cada uno de nosotros. Le damos gracias ya que el Señor nos ha fortalecido aún en medio de circunstancias adversas, en medio de circunstancias complejas, difíciles. Le damos gracias al Señor porque mantiene viva nuestra esperanza, una esperanza que Él nos da a través de su palabra. Le damos gracias, infinitas gracias. El Señor dice que estemos permanentemente agradecidos con Él, dando en gracias en todo y por todo. Así es de que el Señor nos lleva de la mano y nos enseña a mostrarnos con un corazón agradecido permanentemente. Ese corazón agradecido es el que toca el corazón de Dios. Y el Señor se complace, el Señor se agrada de ver estos corazones. Seamos agradecidos pues con el Señor. Particularmente recordar que el Señor en su palabra dice que de tal manera nos amó que hace 2000 años envió a su Hijo en la persona de nuestro Señor Jesucristo para que todo aquel que en Él cree no se extravíe, no se pierda, no sea confundido y ciertamente venga a Él y a través de Él tenga vida eterna. Le damos gracias porque hoy sabemos que nos ha permitido tener esperanza bendita de vida eterna. Le damos gracias a nuestro Señor Jesucristo, ya que Él dijo que era necesario que Él partiera para que el Padre enviara al otro Consolador, al Espíritu de Dios. El Espíritu de Dios que tendría funciones específicas para nosotros aquí y ahora, en el día de hoy. Le pedimos al Espíritu Santo que sea Él el que conduzca esta reunión, que nos dé la capacidad de estar entendidos, de comprender la palabra de Dios, de discernir la palabra de Dios, que nos permita estar atentos para escuchar lo que Dios tiene que decir. Dios siempre tiene algo nuevo que decirnos. Su palabra es pura, su palabra es verdadera, su palabra exhorta, su palabra anima, su palabra edifica, su palabra enseña, su palabra sana, su palabra da esperanza bendita de vida eterna. Y bien, pues pasemos a la proclamación. Ya se las he compartido, me parece que a la mayoría de ustedes y a través de los grupos. Esta proclamación está básicamente, descansa en algunos salmos. Y dice así: bienaventurado soy si me mantengo fuera del consejo de los malos. Bienaventurado soy cuando me aparto del camino de pecadores. Bienaventurado soy al levantarme y apartarme de la silla de malos y de escarnecedores. Ciertamente, en la ley de Jehová está mi delicia, y en su ley medito de día y de noche. Al estar en la palabra de Dios, soy como un árbol plantado junto a corrientes de aguas, y que por lo tanto doy fruto a su tiempo, y mis hojas no caerán, y todo lo que hago conforme a la voluntad de Dios prosperará.
y todo lo que hago conforme a la voluntad de Dios prosperará. Ciertamente la senda de los malos perecerá conforme a la voluntad de Dios. Señor, tú eres mi escudo, tú eres mi gloria, tú eres mi escudo, mi fortaleza, mi torre fuerte, el que levanta mi cabeza. A ti clamo y tú me respondes. Me acuesto y duermo, despierto y agradezco que tú eres el que me sustenta. Señor, en tu palabra dice que en paz me acostaré y asimismo dormiré, confiado, porque sé que tú eres el que vela mi sueño. Escucha, oh Jehová, mis palabras. Considera mi gemir. Está atento a la voz de mi clamor. Rey mío y Dios mío, ciertamente a ti oraré. Jehová, de mañana escucharás mi voz, y yo me presentaré delante de ti y esperaré. Y por la abundancia de tu misericordia entraré en tu casa y te adoraré en la intimidad. Me alegraré porque en ti confío y daré voces de júbilo por siempre y para siempre. No me reprendas, Señor, en tu enojo, no me castigues con tu ira. Ten misericordia de mí, porque estoy enfermo. Sáname, 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 oh Dios, porque mis huesos se estremecen. Vuélvete, Señor, libra mi alma, sálvame por tus múltiples misericordias. ¿Acaso, Señor, en la muerte habrá memoria de ti? ¿Acaso habrá memoria de ti en el Seol? ¿Quién te alabará? Me consumo a fuerza de gemir todas las noches, inundo mi lecho con mi llanto, riego mi cama con mis lágrimas, y mis ojos están gastados de sufrir. Y ciertamente, mientras callo, se envejecen mis huesos, y en mi gemir todo el día. Pero cuando yo clamo a ti, cuando yo vengo delante de ti y confieso mis faltas, confieso aquellas cosas que te han ofendido y te han lastimado, entonces tú me levantas y me sanas. Por lo tanto, vengo delante de ti a confesar mis faltas y mis transgresiones desde ahora y para siempre, y sé que vivo entonces confiado, sabiendo que tú me has perdonado de mi maldad. Soy bienaventurado, soy bienaventurado, soy bienaventurado al saber que tú me has perdonado y que has cubierto mis faltas. Tú me has rescatado, tú me has salvado y tú me das esperanza bendita de vida eterna. Amén. Le damos gracias al Señor por su preciosa palabra y le invito para que esta exhortación la haga de continuo. Durante esta semana, la semana anterior, en nuestra reunión, me permitía compartir el testimonio de una paciente que vi en el 2010, hace ya 13 años. En su momento, aun cuando sigue siendo una mujer joven, era mucho más joven, 30 y tantos años. Y yo les comentaba que el testimonio de ella en su momento sigue siendo muy impactante para mí, como lo fue en su momento. Esta paciente nos conocimos bajo un escenario un poquito complejo. Ella y su mamá me habían pedido una cita, de la cual debo señalarles que pues habitualmente pues yo no manejo propiamente el control de las citas, y un día me habla mi asistente y me dice: doctor, hay una paciente que lo quiere ver hoy a las 6 de la tarde. Era un día martes. Yo los días martes estoy en la ciudad de Monterrey. Como ustedes saben, trabajo en un servicio médico que depende del
el magisterio y normalmente no voy a la ciudad de Saltillo. Recibo una llamada como a las 3, 4 de la tarde. Mi asistente me dice que hay una paciente que va a esperar una consulta a las 7 de la tarde o 6 de la tarde. Y yo le digo, pues no, pues háblale porque pues tú sabes que los martes yo no estoy y no puedo llegar, yo no voy a ir a Saltillo a esta hora. Parece ser que ella se puso en comunicación con la mamá o con la hija y luego me habla nuevamente y me dice, doctor, pues es que están muy molestas porque dice que se les ha cambiado la cita ya en varias ocasiones y están muy molestas. Yo le vuelvo a decir, pues habla con ellas y diles que no puedo llegar, que podemos programarles el día de mañana o durante la semana. Bueno, les platico esto para enmarcar el escenario. Finalmente, mi asistente estaba muy angustiada, al parecer no tenía una situación adecuada con ellas en su momento. Y finalmente me habla y me dice, doctor, es que no me quieren escuchar, ellos dicen que van a estar ahí. Y entonces le pido el teléfono y hablo directamente yo con ellas. El contexto era de que estaban molestas porque se les había cambiado la cita en un par de ocasiones, 2 o 3 ocasiones, como ya se los comenté. Y finalmente yo le dije, bueno, deme oportunidad de llegar, cuando menos a las 7 de la noche. Y tuve que desplazarme a la ciudad de Saltillo. Llegué a la consulta, ellas estaban molestas, muy molestas. Y eso hizo que la entrevista inicialmente fuera un poquito fría. Como dicen por ahí, se podía cortar el aire, ¿verdad?, de la situación tan tensa en la que nos encontrábamos. Yo trataba de platicar con ellas y pues ellas no estaban del todo totalmente abiertas. Había molestia en sus respuestas. Yo me empecé a sentir muy incómodo y empecé a pensar, Señor, si tú no haces algo, les voy a pedir que se retiren y que busquen una opinión distinta. Señor, si tú no haces algo, les voy a pedir que se vayan. Sobre todo porque había algo que se había roto de manera inicial y que era la confianza. Y yo pensaba que si continuábamos y en el transcurrir del proceso las cosas no iban bien, en algún momento podía considerarse que a lo mejor yo no había hecho algo adecuado. Y es así como a veces se van gestando los malos entendidos y los problemas. Estaba yo frente a ellas, recuerdo que me llevé la mano a la frente, estaba yo conversando, revisando el expediente, tratando de establecer una comunicación y pensando y diciendo, Señor, si tú no haces algo, yo les voy a pedir que se retiren. En un momento determinado, cuando yo estoy pensando, Señor, si tú no haces algo, lo siguiente que hago es extender mi mano hacia la paciente. Ella pone su mano sobre mi mano, su mano derecha, y yo pongo mi mano izquierda a continuación sobre la mano de ella. Y lo siguiente que hice fue empezar a orar en voz alta. Y en ese momento, como les he platicado en la reunión pasada, ellas rompieron en llanto, empezaron a llorar, yo seguí orando y en ese momento pude ser testigo de que la atmósfera, una atmósfera fría, una atmósfera tensa, cambió. Y recuerdo que la palabra de Dios, cuando está hablando del pueblo de Israel, que está siendo sacado de la esclavitud de Egipto, ellos salen de Egipto bajo la dirección de Moisés, y es un viaje lleno de circunstancias en las cuales incluso
en un momento determinado, el pueblo está enojado con Moisés, está molesto con Moisés. Bajo este escenario, ellos empiezan a caminar rumbo a la tierra prometida. Y en un momento determinado, ellos llegan a un lugar en el cual el mar está enfrente de ellos, a la derecha está un monte, a la izquierda está otro monte y atrás vienen los egipcios detrás de ellos. Cuando esto ocurre y el pueblo se da cuenta, el pueblo empieza a estar angustiado. Y esto lo encuentran ustedes en Éxodo capítulo 14. Me voy a centrar a partir del versículo 11. Entonces el pueblo empezó a murmurar contra Moisés y le dijo: Moisés, ¿acaso no había mejores sepulcros en Egipto? ¿Para qué nos has sacado para que ahora muramos en este desierto? ¿Por qué nos has hecho esto, Moisés? ¿Por qué nos has hecho esto que nos has sacado de Egipto? Recuerden que Dios los había sacado de la esclavitud, los llevaba en ese proceso, pero en ese proceso enfrentaron dificultades, enfrentaron pruebas, y ahora, en medio de esas pruebas, el pueblo buscaba un culpable y culparon a Moisés, diciéndole: ¿por qué nos haces esto? No era Moisés el que lo estaba haciendo. Moisés únicamente había seguido las instrucciones que Dios le había dado. Y entonces Éxodo 14:12 dice: ¿no es esto lo que te comentamos en Egipto, diciéndote: déjanos servir aquí, déjanos seguir siendo esclavos, porque mejor nos es servir a los egipcios al hecho de que muramos en el desierto? Nos hubieras dejado seguir siendo esclavos. Y Moisés les dijo: no teman, no teman, estén firmes y vean la salvación que Dios va a traer para ustedes hoy. Vean la salvación que Dios va a traer para ustedes hoy. Y yo les digo hacia ustedes: escuchen y estén atentos a la salvación que Dios tiene para ustedes, para nosotros, para todos, cada día. Cada día. Dios es el que nos sostiene, Dios es el que nos salva, Dios es el que nos da la esperanza, Dios es el que permite que nuestra fe sea incrementada en el día a día. Dios es Dios. Si vivimos es por Él y si morimos es por Él. Moisés les está diciendo a ellos: por favor, no teman, estén firmes y vean, sean testigos de la salvación que Dios tiene para ustedes el día de hoy. Una salvación que nunca más volverán a ver, porque Dios peleará por nosotros y ustedes estarán tranquilos. La palabra de Dios dice que Dios es el que pelea nuestras batallas. Todas nuestras batallas, si nosotros creemos en Él y confiamos en Él. En Éxodo 14:15 dice que Moisés clamó a Dios como diciendo: Señor, perecemos y encima el pueblo se está levantando contra mí. ¿Qué hago, Señor? ¿Qué hago? Y es en este escenario en donde el Señor, en Éxodo 14:15, le responde a Moisés. Y Dios le dice a Moisés: Moisés, ¿por qué clamas a mí? ¿Por qué clamas a mí? Di a los hijos de Israel que avancen. Recuerden que está el mar. Diles que avancen, que avancen. Y tú, alza la vara que tienes en la mano y toca el mar con ella y divídelo. Moisés atendió a la instrucción de Dios cuando Dios le dijo: ¿qué tienes en tu mano, Moisés? Él dijo: tengo la vara, Señor. Entonces toca el mar con ella y el mar se abrirá. Moisés lo hizo
Y esta es una historia que para aquellos que han empezado a conocer la palabra de Dios saben que el mar se abrió y pasaron en seco. El mar se abrió y pasaron en seco. Entonces, cuando yo estoy pensando, Señor, si tú no haces algo, yo no sé qué hacer, viene esta palabra a mi mente. Inmediatamente, desde ese momento, era como si el Señor mismo ahora nos dijera a todos y a cada uno de nosotros, a mí en ese momento, ¿qué es lo que tú tienes? ¿Qué es lo que te he dado? ¿Sabe usted qué es lo que nos ha dado Dios? Nos ha dado su palabra. Nos ha dado su palabra escrita. Nos ha dado su palabra para que nosotros vayamos a ella en el día a día y la atesoremos, para que tengamos siempre un recurso al cual recurrir permanentemente, y eso va a cambiar nuestras vidas. Muchos de ustedes son testigos de que cuando tenemos oportunidad de vernos en la consulta, hay una exhortación permanente a decirles: lea la palabra, medite en la palabra, reflexione en la palabra, apodérese de la palabra, crea en la palabra, proclame la palabra. ¿Por qué tendría que decirlo? Porque estoy convencido de la misericordia de Dios. Estoy convencido cuando Dios nos muestra su gracia, su gloria, su misericordia en el día a día. Nos toca a nosotros creer, les toca a ustedes creer. 13 años han pasado. Parte del testimonio lo he comentado el jueves anterior, de que después de que terminó de tratamiento este paciente nos dejamos de ver por un espacio de unos 2 años. Cuando nos volvimos a ver, ella me platicaba las cosas que Dios había hecho en su vida. Para los que no escucharon, déjenme decirles que ella empezó a platicarme que después de que que había terminado su tratamiento, que ella estaba bien. Me habló una Navidad, recuerdo, y me dijo que estaba muy contenta, que se estaba congregando en una iglesia cristiana, y no solo se estaba congregando, sino que se había bautizado y que estaba en un seminario bíblico aprendiendo la palabra de Dios. Uno no tiene impacto de las cosas que Dios va a hacer. ¿Acaso era mi propósito cuando yo estaba pensando y diciendo: Señor, si tú no haces algo, yo no sé qué hacer? Señor, si tú no haces algo, les voy a pedir a estas personas que se vayan. Y es solamente un instante. Es un instante el que cambia la vida. ¿Quién lo hizo? Yo estoy seguro que en ese momento fue el Espíritu del Señor presente en ese lugar, el que movió mi mano, porque yo no sabía qué hacer. Fue el Señor, a través de su Espíritu, el que movió la mano de esta mujer. Pero fue el Señor el que permitió que abriera mi boca y empezara a proclamar su palabra, empezara a manera de oración a hablar de su palabra, y el ambiente cambió. Yo no me imaginaba lo que habría que pasar, lo que habría de pasar 2 años después. Después de que hablamos y nos volvimos a ver, ellos me platicaron, ellos tenían que tomar un camión, como aquí en Monterrey, de un municipio de Monterrey a Apodaca o de Monterrey a Juárez, que son distancias más o menos que llevan un tiempo de 30 minutos a 1 hora el trasladarse. Ella tenía que trasladarse de la ciudad de Saltillo a Ramos Arizpe y viceversa. Y entonces me dijo: ¿sabe, doctor? Cuando voy en el camión, me levanto en el camión. Y entonces me presento con las personas que van en el camión, les digo mi nombre y después les empiezo a platicar de lo que Dios hizo en mi vida. Les empiezo a decir que Dios me sanó, que Dios envió medicamentos para mí, que Dios me fortaleció y que en ese momento soy sana por la voluntad de Dios y para testimonio de Dios. Y sabe que hay personas que van en el camión que son tocadas por la palabra de Dios, y ahí en el camión han entregado su vida reconociendo a Jesús como su Señor y su Salvador. Y los sábados, doctor, los sábados vamos al hospital, nos metemos y oramos por los enfermos. Estaba yo que no daba crédito.
Qué precioso testimonio de transformación y de cambio lo que hace Dios en la vida de las personas. Pero no es nada más para esas personas, es para todos, para todo aquel que quiera y que crea. La pregunta es, ¿quiere usted el día de hoy? ¿Está dispuesto a creer en la palabra de Dios? Dios puede sorprenderlo. Dios puede sorprenderlo de una manera tremenda. Durante esta semana, mientras le platicaba de este testimonio a otra de las pacientes, se llama Hermelinda. Hermelinda me veía y se me quedaba viendo. Había transcurrido la consulta, casi se iban cuando yo empecé a traer a cuenta el testimonio de la paciente. Se me quedó viendo y me dijo: doctor, quiero decirle algo. Le dije: claro, adelante. Dice: tiene unas cuantas semanas que me acabo de bautizar. Y yo me quedé impactado porque Hermelinda no se congregaba. Hermelinda probablemente escuchaba por ahí de que había un Dios, probablemente escuchaba por ahí de un hombre que ella escuchaba y que era Jesucristo, pero no tenía, por lo menos cuando yo la conocí, que tiene más o menos un año, no recuerdo que ella me dijera que ella acudiera a congregarse. A raíz de su situación médica, ella empezó a congregarse y ahora me estaba diciendo: sabe, doctor, que me he bautizado y quiero platicarle que así como está platicando de esta persona, nosotros tuvimos un familiar en una situación de gravedad, tuvimos que ir a visitarlo al hospital y cuando yo entré, pues yo le pedí orar por ella, porque ¿qué otra cosa podía hacer? Entonces oré por ella y cuando terminé por ella, estaba en el Seguro Social y en ese lugar había como 6 camas y cuando las demás personas que estaban ahí vieron que había orado yo por mi familiar y cuando yo me di cuenta me dijeron: ore por nosotros, por favor, ore por nosotros, por favor. Todos tenemos necesidades. Dios está en control y Él envía a las personas indicadas a su tiempo y a su momento, personas que están dispuestas a escuchar la voz de Dios cuando éste habla. Le damos gracias al Señor por la vida de todos y cada uno de ustedes. Que Dios lo bendiga. Entonces el Señor le dice a Moisés: ¿qué tienes en tu mano? Cuando yo estoy pensando en ello, es como si el Señor me hablara y me dijera: ¿qué hay en tu mano? Y en nuestra mano debe de estar permanentemente la palabra de Dios. La palabra de Dios. Saben que en nuestra vida, en el día a día, normalmente hay un equilibrio. Hay un equilibrio entre las alegrías y los sinsabores. Pero cuando vienen las cosas que nos afectan emocionalmente, físicamente, espiritualmente, empezamos a sentirnos, vamos a decirlo, cargados. Y como nos sentimos cargados, tratamos de compensarlo de alguna u otra manera. Hay muchas maneras humanamente de tratar de compensarlo. Y luego entonces se crea un equilibrio entre las cargas que vienen a nuestra vida en el día a día y la forma en que tratamos de compensarlo. Vamos a llamarle resistencia. Hay un equilibrio, pero cuando las cargas siguen aumentando, la resistencia finalmente puede vencerse y entonces las cargas terminan por abatirnos. Cuando las cargas nos abaten, tenemos expresiones como: ¿por qué mi vida está así ahora? Antes mi vida estaba bien, pero ahora todos son problemas. Extraño mi vida anterior. Mi vida estaba bien como la tenía antes. ¿Qué pasó? No entiendo qué ha ocurrido. Mi vida estaba bien mientras disfrutaba de las cosas que me daban placer,
de las satisfacciones, de los bienes materiales que yo tenía. Y cuando esto empieza a ocurrir, nuestro cuerpo nos permite tener una percepción de que algo está cambiando en nuestras vidas en el día a día. El término de percepción significa de la realidad de lo que yo creo que es. Esa es la percepción. Es como en una película, usted ve una escena, pero lo que a usted le deje esa escena probablemente no sea lo mismo para otra persona que está presente también en ese lugar, ni para otra persona que está en el otro lugar. Alguna vez recuerdo una amiga que nos dio una plática de terapia de apoyo y ella nos ponía de ejemplo un cine y decía que en el cine había distintas personas de diferentes grupos de edad. Había unos jóvenes, una pareja muy joven, había una pareja que estaba casada ya de muchos años, había una pareja que no era tan grande y estaban viendo la película y en algún momento la pareja joven, la chica se voltea y le da una bofetada al muchacho. Las personas que están ahí, los que están más adultos, dicen: ¿cómo es posible? Esto nunca se había visto en mis tiempos. Las personas que no eran tan mayores dijo: ay, qué bueno, yo le hubiera dado otra para que no se ande metiendo con las mujeres. Y con eso lo que quiero representar es que ante una situación nosotros podemos tener una percepción distinta. Y esta percepción nos hace responder de una manera distinta ante las distintas situaciones problemáticas de la vida. Pero llega un momento en que aunque tengamos una percepción distinta, las situaciones que nos afectan, las cargas, empiezan a ganar. Y cuando empiezan a ganar, entonces eso empieza a cambiar nuestro entorno, nuestra percepción. Y el cambio que empezamos a tener se empieza a manifestar en conductas. Probablemente haya personas que si no fumaban empiezan a fumar, probablemente haya personas que fumaban pero ahora fuman más, probablemente haya personas que lo canalizan comiendo y ahora comen más, probablemente haya personas que ahora duermen mucho más como un estado de preocupación o de depresión. Habrá personas que consuman drogas y que al entrar en este proceso en las cuales las cargas de todos los días los han vencido, ahora consuman más drogas. Esto lo hacen para tratar de compensar, buscar algo que les dé placer. Pero cuando esto ya no alcanza para compensar, entonces aparecen los síntomas. Las personas empiezan a decir: me duele la cabeza, estoy mareado, ¿verdad? Tengo dolores musculares, no puedo dormir, no me puedo concentrar, tengo alteraciones en mi juicio, en mi capacidad de juicio, empiezo a tener trastornos de la memoria, se me olvidan las cosas, me vuelvo descuidado, quizás tengo palpitaciones, quizás me despierto en la noche porque tengo acidez gástrica y no me estoy describiendo a mí mismo. Es una manifestación de nuestro cuerpo diciéndonos que algo no está bien. Algo está sucediendo que está cambiando nuestra manera de vivir. Y el cuerpo nos avisa, nos manda mensajes. Es tan impresionante la manera en que trabaja nuestro cuerpo. Dios lo diseñó así, Dios lo hizo así. Pero cuando no atendemos las señales, entonces habrá un momento en que las señales van a ceder y finalmente aparece lo que vamos a llamar las enfermedades. Y cuando aparecen las enfermedades, entonces perdemos la alegría, perdemos la felicidad, perdemos dinero visitando a los médicos, comprando medicamentos, yendo a los hospitales. Algo ha cambiado. Ahora déjenme decirles, bíblicamente, ¿de dónde viene la falta de felicidad?
¿De dónde viene la falta de felicidad? Y déjenme responderles. La falta de felicidad, la falta de tranquilidad, la pérdida de la paz, viene de que no conocemos la palabra de Dios, o de que quizás la conocemos, pero no vamos a la acción. Y la acción es leer, meditar, reflexionar, orar y proclamar la palabra de Dios. Es un recurso insubstituible. La palabra de Dios dice, ¿de dónde vienen las guerras? ¿De dónde vienen los pleitos entre nosotros? ¿Acaso no es de nuestras emociones? ¿Acaso no es de nuestras pasiones? ¿Acaso no es de la lucha que tenemos en el día a día luchando con nuestras inclinaciones? Santiago 4:2 dice, codiciamos y no tenemos. Ardemos de envidia y no podemos alcanzar lo que buscamos. Combatimos, luchamos, nos esforzamos, pero no alcanzamos lo que deseamos. Y eso nos trae infelicidad. Eso hace que no podamos manejar nuestras cargas. Y encima de eso, Santiago 4:3 dice, piden y no reciben porque piden mal. Porque lo que piden solamente es para gastar en sus propios deleites. Y hay una exhortación cuando perdemos la paz, cuando perdemos la tranquilidad, cuando no nos encontramos, cuando sentimos que no podemos manejar situaciones difíciles en nuestra vida. Entonces aparece la palabra de Dios hablándonos, exhortándonos, animándonos en todo momento. Mateo 11:28, nuestro Señor Jesucristo está hablando y está diciendo, vengan a mí los que están trabajados y cargados, vengan a mí y yo los voy a hacer descansar. Yo los voy a hacer descansar. Lleven mi yugo sobre ustedes y aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón. Y cuando ustedes empiecen a aprender de mí, que soy manso y humilde, empezarán a hallar descanso para vuestras almas. ¿Cómo puede usted encontrar paz? ¿Cómo puede encontrar usted esperanza? ¿Cómo puede usted volver a reencontrarse con la alegría en su vida? Es necesario seguir a nuestro Señor Jesucristo y hacer lo que Él nos indica. Vengan, aprendan de mí, aprendan de mí. Dice que soy manso y humilde de corazón, y mi yugo es fácil y mi carga es ligera. Por lo tanto, Santiago nos exhorta y dice, sabiendo esto, entonces vengamos y sometámonos a Dios. Resistamos las presiones del mundo de maldad, resistamos al padre de mentira, resistamos a Satanás y él huirá de nosotros. Acerquémonos confiadamente a Dios, acerquémonos confiadamente al trono de la gloria y limpiemos nuestras manos con la palabra de Dios, limpiemos nuestra mente, limpiemos nuestro cuerpo, limpiemos nuestra vida con la palabra de Dios. Humillémonos delante de Él y Él nos exaltará. Quiero insistirle que Dios tiene todas las respuestas que probablemente nosotros podamos tener. Todas las respuestas, todas están contenidas en ese maravilloso libro, pero no pueden salir solas e inundar nuestra vida. Nosotros tenemos que ir y buscarlas. Tenemos que ir y leer la palabra. Tenemos que ir y meditar en la palabra. Tenemos que ir y reflexionar en la palabra. ¿Cómo puede llegar a la palabra? ¿Cómo puede llegar la palabra de Dios a nosotros? Solo de una manera. Tiene que ser sembrada. Tiene que ser sembrada en nuestro corazón. Dios tiene que sembrar la palabra en nosotros.
La palabra ya está escrita. Nosotros tenemos que ir a la palabra. Y esa palabra, en la medida que entra a través de nuestros ojos, en la medida que nosotros la decimos en voz alta y entra a través de nuestros oídos, empieza a aumentar nuestra fe, nos empieza a fortalecer, y esa palabra, que es una semilla, empieza a anidarse en nuestro corazón para que haga todo aquello para lo cual Dios la ha enviado. Hay una parábola en el libro de Marcos, en el capítulo 4, en donde dice: el sembrador salió a sembrar. Dios sale todos los días a sembrar. Y el sembrador esparce las semillas. Dios esparce su palabra todos los días sobre la tierra. Y dice aquí: el sembrador salió a sembrar, y aconteció que una parte cayó junto al camino, y vinieron las aves y se la comieron. Otra parte cayó sobre las piedras, pero como no tenía mucha tierra, brotó pronto, pero como no tenía profundidad, salió el sol y la quemó. Y como no tenía raíz, se secó. Otra parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron, y no dio fruto. Otra parte cayó en buena tierra y dio fruto, pues brotó, creció y produjo al 30, 60 y 100 por uno. Después nuestro Señor Jesucristo les explica esta parábola a sus discípulos y les dice: el sembrador que siembra es Dios, porque Dios es el que da el querer como el hacer. Filipenses 2:13, y dice que Dios lo da porque esa es la buena voluntad de Dios para con nosotros, es la buena voluntad de Dios para con los hombres. Y les continúa diciendo: la palabra de Dios que cae en el camino, la semilla que cae en el camino, dice que en quienes se siembra la palabra, la escuchan, quizás con agrado, pero enseguida alguien viene, Satanás viene, se la roba y se las quita. Asimismo ocurre con la semilla que cae entre pedregales. Escuchan la palabra, la reciben con gozo, pero como no hay un sustento, entonces cuando vienen las pruebas, cuando vienen las tribulaciones, entonces se olvidan de la palabra y caen. Cuando son sembrados entre espinos, cuando las semillas caen entre espinos, dice que son personas que reciben la palabra, pero están tan afanadas en las cosas del día a día. Tengo que trabajar, tengo que progresar, tengo mucho trabajo, tengo muchas ocupaciones, ahorita no tengo tiempo, y no quieren escuchar la palabra. Nosotros aquí en casa, déjenme decirles que tenemos un testimonio tremendo. Mi suegra tiene 100 años y en los últimos 5 años ha leído la palabra de Dios no menos de 5 veces, de tapa a tapa, de tapa a tapa. Todos tenemos tiempo, pero ese tiempo tenemos que obtenerlo al dejar cosas que quizás no nos van a traer un efecto benéfico, no van a producir en cosas que son verdaderas, en cosas que traigan paz a mi alma, en cosas que traigan paz a mi mente, en cosas que traigan paz a mi corazón. Una semilla, la palabra de Dios, es algo poderoso. Cuando usted tiene una semilla en la mano, de lo que sea, si tiene una semilla de un árbol, usted no ve el árbol en ese momento, pero ahí está el potencial. Si usted tiene una semilla de una flor, usted no ve la flor en ese momento, pero ahí está el potencial. Si usted tiene una semilla de una fruta, de papayas, de sandías, usted no ve la sandía ni la papaya, pero la semilla tiene el potencial. Lo mismo ocurre cuando esa semilla, cuando la palabra de Dios cae en nuestros corazones. Esa palabra, esa semilla tiene un tremendo potencial que en su momento y a su tiempo va a crecer. Así como ocurrió en la vida de esta persona que les he compartido el testimonio inicialmente. Ella recibió la palabra, llevaba potencial, y esa palabra en su momento
dio el fruto que Dios pretendía que diera. ¿Cuántas personas habrán alcanzado palabras de esperanza? ¿Cuántas personas habrán alcanzado palabras de exhortación, palabras de ánimo, palabras de sanidad? ¿Cuántas personas habrán pedido oración y ella, con el recurso que había obtenido, estaba en posición y en condiciones de orar por las personas? O como en el caso de Hermelinda, ¿de dónde viene? De disponer nuestra mente, de disponer nuestro corazón, porque ciertamente dice en Hebreos 4:12, la palabra de Dios es viva y es eficaz. La palabra de Dios está viva, es viva, dice, y es eficaz. A través de ella vivimos y permanecemos. La palabra de Dios necesita encontrar lugar en nuestro corazón, y puesta ahí traerá promesas de paz, traerá promesas de esperanza. No las vemos, pero ahí están, tienen el potencial para ello. Proverbios 4:20 dice, hijo mío, nos está hablando Dios a nosotros, hijo mío, está atento a mis palabras, inclina tu oído a mis razones, que no se aparten de tus ojos. Guarda mis palabras en medio de tu corazón, porque son vida a los que las hallan y medicina a todo tu cuerpo. Voy a repetir, son vida a los que encuentran la palabra de Dios y medicina para todo tu cuerpo. Dios no miente. Dios ha prometido. Eso hace con su palabra. ¿Estás cansado? El Señor renueva tus fuerzas. Estás afligido, el Señor manda las soluciones, aún de maneras que tú no puedes darte cuenta. Estás enfermo, el Señor manda un bálsamo de sanidad, quizás manda recursos, o quizás en su voluntad te sane el Señor de una manera para nosotros sobrenatural. Eso hace la palabra de Dios. Salmo 107:19 dice, aquellos que clamaron a Dios en su angustia, Dios los libró sus aflicciones. ¿Cómo los libró? Envió su palabra, envió su palabra, envió su palabra, envió su palabra y los sanó y los libró de su ruina. ¿Cómo sucede? Yendo a la palabra. La palabra me va a traer fe, la palabra me va a traer convicción, la palabra me va a traer esperanza. Dice la palabra de Dios que solo en Él debo de confiar. Las cargas nos traen preocupaciones, angustias, temores, pero el Señor dice, confía en mí, confía en mí. Y nos exhorta diciendo, alaba la palabra de Dios, alaba la palabra de Dios para que yo te haga vivir confiado y el temor se vaya de tu vida. Alaba a Dios a través de la palabra. Alaba a Dios para que puedas decir, en Dios he confiado y no temeré, no tendré angustia, solamente en Él confiaré. Hay una expresión que dice, aleluya, 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 gloria a Dios. La palabra aleluya se conforma de dos partes, halel y ya. Ya corresponde al nombre del Señor, corresponde a Jehová. Y la primera es halel, significa alabar o elogiar. Aleluya significa alabar a Dios, elogiar a Dios, darle gracias a Dios, clamar a Dios, glorificar a Dios. Eso es lo que significa aleluya. Por lo tanto, hay una exhortación para nosotros para clamar la palabra de Dios permanentemente. Si no sabemos, simplemente gracias Dios, bendecido sea tu nombre, glorificado sea tu nombre, exaltado sea tu nombre, poderoso es tu nombre, porque está usted impactando directamente en un mundo que no podemos percibir. Y la exhortación del Señor es para que nos mantengamos día y noche en su palabra.
Oye, pero tengo que trabajar. Si está en el trabajo, esté meditando en la palabra de Dios. Oye, pero tengo que comer. Esté agradeciéndole a Dios porque ha puesto sustento en su mesa. Oye, pero tengo que vestir. Agradézcale a Dios si le da los recursos para que tenga usted el medio para comprar vestido para usted. Agradezca a Dios en todo y por todo, en todo y por todo. Dice el Señor, permanezcan en mi palabra, permanezcan en mi palabra, permanezcan en mi palabra y serán libres. Permanezcan en mi palabra y ustedes conocerán la verdad. Permanezcan en la palabra, permanezcan en la palabra. No tiene muchas semanas que les comenté que me levanté porque no podía dormir y me sentía mal. No tengo una enfermedad en la cual conscientemente yo diga, pues era por esto, o quizás no me estoy tomando la medicina, simplemente me sentía mal. No tenía un dolor, no tenía algún síntoma que yo pudiera decir, esto es lo que está pasando, pero no me sentía bien. Y de repente empezaron a venir pensamientos, seguramente como ocurre en muchos de ustedes, al pasar por un proceso de enfermedad. Empecé a pensar, me voy a morir, me voy a morir. Así es, simplemente llega y ya no estás. Y mientras pensaba en esto, entonces empecé a tener algunas escenas en mi mente y mis pensamientos me decían, ¿qué es lo que tú les dices a los pacientes? Y yo les digo, que proclamen la palabra, que repitan la palabra, que proclamen la palabra, que repitan la palabra. Y fue una exhortación para que yo empezara a hacerlo, conociendo la palabra. Yo recuerdo que empecé a proclamar la palabra, a decir la palabra, y empecé a traer distintos pasajes como el del Salmo 23. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno. Aunque ande en sombra de valle de muerte, no temeré mal alguno. Porque tu vara y tu cayado me infundirán el aliento que yo necesito. Tú eres el que me guías, tú eres el que me lleva junto a suaves y delicados pastos, tú eres el que me hace descansar, tú eres el que da agua al sediento y pan al hambriento. Tu palabra dice que tú estás ahí para librar todas mis batallas. Tu palabra dice que solamente en ti hay salvación. Tu palabra dice que tú vas a enviar sanidad para mi alma, sanidad para mis huesos, sanidad para mi cuerpo. Tu palabra dice que tú eres la piedra sobre la cual descanso. Tu palabra dice que en ti y solo en ti hay esperanza. Es por la palabra de Dios. En esta semana platicaba con alguno de ustedes y me decía, cuando yo le preguntaba si estaba haciendo la proclamación, y me dijo, doctor, no sé cómo decirle, ¿verdad? Le dije, pues así. Me dijo, la verdad es que yo no creo en Dios. Y empezamos a tener un diálogo, pero al final hubo una exhortación, porque el Señor un día me va a preguntar, y la exhortaste, la animaste, en amor le hablaste de mí, le hablaste de que yo soy el Dios todopoderoso, le hablaste de que yo soy el Dios que todo lo puedo, le hablaste de que yo no cambio, le hablaste que mi palabra es permanente. Mi exhortación para usted es esa: proclame la palabra, proclame la palabra, proclame la palabra. Cuando vengan situaciones de aflicción, cuando vengan situaciones de angustia, cuando vengan situaciones de tristeza, cuando vengan pensamientos que usted sabe que esos pensamientos lo único que traen son situaciones para que usted se sienta angustiado y afligido, proclame la palabra, proclame la palabra, proclame la palabra, crea en la palabra y el Señor lo librará de todas sus angustias. Que Dios los bendiga.